El papá de mi esposo me vio coqueteando con uno de los empleados de la empresa familiar. Ahora el chismoso le contó a su hijo y mi matrimonio está arruinado por su culpa. Mi matrimonio con Alejandro nunca ha sido una historia de pasión arrebatadora. Ha sido, desde el principio, una fusión. Una fusión de mi ambición y la de su familia. Cuando nos casamos hace 5 años, no solo me casé con él, me casé con García Constructores, el imperio que su abuelo construyó y que su padre, el señor Arturo, dirige con mano de hierro. Alejandro es un buen hombre. Es amable, es estable, y me quiere. Pero le falta fuego. Es el heredero obediente, el hijo bueno, siempre a la sombra de su padre. Yo, en cambio, soy todo lo contrario. Soy sociable, soy carismática, y sé cómo usar mi encanto para conseguir lo que quiero. Es una habilidad que he perfeccionado y que me ha sido increíblemente útil. Desde que entré en la familia, he asumido un rol activo en la empresa. No de forma oficial, por supuesto. El señor Arturo nunca permitiría eso. Pero soy la cara amable de la compañía. Soy la que organiza los eventos, la que encanta a los clientes importantes en las cenas de negocios, la que mantiene alta la moral de los empleados con una sonrisa y una conversación agradable. Es un papel que desempeño a la perfección. Parte de mi éxito en este rol es mi habilidad para conectar con la gente. Y sí, a veces, esa conexión implica un poco de coqueteo inofensivo. Un cumplido aquí, una broma con doble sentido allá, un toque ligero en el brazo. No es nada serio. Es una herramienta. Es mi forma de hacer que la gente se sienta a gusto, de hacer que se sientan especiales. Los empleados trabajan más duro cuando se sienten vistos, y los clientes firman contratos más grandes cuando están encantados. Alejandro lo sabe. Quizás no le encanta, pero lo entiende como parte del negocio. O eso creía yo. El problema siempre ha sido su padre. El señor Arturo. Es un hombre de la vieja escuela. Un dinosaurio patriarcal que me ve no como a un activo, sino como a una distracción frívola para su hijo. Nunca le he gustado. Siento su mirada de juicio constante sobre mí, analizando cada uno de mis movimientos, cada uno de mis vestidos, cada una de mis risas. Siempre he sentido que estaba esperando. Esperando a que cometiera un error, a que le diera una razón para demostrarle a su hijo que yo no era la mujer adecuada para llevar el apellido García. Y la semana pasada, en su retorcida mente, cree que finalmente la encontró. La empresa celebra una fiesta anual de verano para todos los empleados. Es un evento enorme, en los jardines de una finca preciosa. Y, como siempre, yo soy la anfitriona no oficial. Mi trabajo es circular, asegurarme de que todo el mundo se divierta, ser el sol alrededor del cual giran todos los planetas de la empresa. Alejandro, por su parte, pasa la mayor parte del tiempo en un rincón, hablando de negocios con su padre y los otros directivos. Este año, había un nuevo empleado en el departamento de diseño. Se llama Iván. Es joven, recién salido de la universidad, ambicioso y, no voy a mentir, increíblemente guapo. Desde que empezó a trabajar, ha habido una chispa entre nosotros. Una química inofensiva. Le he prestado un poco más de atención, le he dado un par de consejos sobre cómo navegar las políticas de la oficina. Es una forma de mentoría, con un poco de brillo. Durante la fiesta, Iván y yo pasamos mucho tiempo juntos. Estaba fascinado con mis historias sobre los clientes, con mis ideas para la empresa. Me escuchaba con una intensidad que era embriagadora. Alejandro, mientras tanto, estaba atrapado en una conversación mortalmente aburrida sobre los precios del cemento con su padre. En un momento de la tarde, después de un par de copas de champán, Iván y yo nos apartamos del grupo principal. Fuimos a dar un paseo por una parte más tranquila del jardín, cerca de una fuente. Estábamos bromeando. Él me hizo un cumplido sobre mi vestido. Yo le respondí con una broma, diciéndole que tenía que tener cuidado, que un chico con tanto talento y tan guapo podría causar problemas en la oficina. Puse mi mano en su brazo mientras me reía. Él se puso serio por un momento. Me miró directamente a los ojos y me dijo que yo era la razón por la que le encantaba venir a trabajar. Que mi energía iluminaba todo el edificio. Fue un cumplido intenso. Y sí, lo disfruté. Me incliné un poco hacia él, bajando la voz, y le dije que el sentimiento era mutuo, que era refrescante tener a alguien con un poco de fuego en la empresa. ¿Estaba coqueteando? Sí, obviamente. ¿Iba a pasar algo más? Por supuesto que no. Era un juego. Un baile verbal inofensivo que no significaba nada más allá del momento. Era mi forma de ser, mi herramienta social. Lo que no sabía es que teníamos público. Levanté la vista por encima del hombro de Iván, y lo vi. El señor Arturo. Estaba de pie a unos 20 metros, cerca de un rosal, con un puro apagado en la mano. No estaba intentando esconderse. Estaba simplemente allí, de pie, observándonos. Con una expresión de fría y triunfante desaprobación en su rostro.
Nuestros ojos se encontraron. Él no sonrió. No hizo ningún gesto. Simplemente me sostuvo la mirada durante un largo segundo. Y en esa mirada, lo vi todo. Vi el juicio, la condena, y la satisfacción de haber encontrado finalmente la munición que tanto tiempo llevaba buscando. Mi sonrisa se desvaneció. Me aparté de Iván bruscamente, inventé una excusa y volví a la fiesta principal, con una sensación de hielo en el estómago. Sabía, con una certeza absoluta, que él iba a usar ese momento, ese inofensivo fragmento de conversación, para intentar destruir mi mundo. Pasaron 2 días después de la fiesta. 2 días de una ansiedad terrible. Observé cada interacción entre Alejandro y su padre, buscando una señal, un cambio en la dinámica. Pero todo parecía normal. El señor Arturo era tan frío y distante conmigo como siempre. Alejandro era su yo amable y un poco despistado de siempre. Empecé a pensar que tal vez me había equivocado. Que tal vez el señor Arturo, a pesar de su desprecio, no se atrevería a interferir en el matrimonio de su hijo por algo tan trivial. ¡Qué ingenua! Él no es un hombre de confrontaciones directas. Es un estratega. Estaba esperando el momento perfecto para lanzar su ataque. Y ese momento fue el domingo por la noche, durante la cena familiar semanal. Una tradición que siempre he odiado. Estábamos los 4 en el comedor de la mansión de sus padres. La cena fue tensa, como de costumbre. El señor Arturo hablaba de negocios. Alejandro asentía. La madre de Alejandro hablaba del club de jardinería. Yo sonreía y hacía comentarios insulsos. Y entonces, durante el postre, el señor Arturo, sin mirarme, se dirigió a su hijo. Dijo, con una calma calculada: Alejandro, me preocupa la reputación de la empresa. Alejandro lo miró, confundido. ¿A qué te refieres, papá? Los números son buenos. No hablo de los números, dijo el señor Arturo, y luego sus ojos se clavaron en mí. Hablo de la moral, del decoro. Es importante que la gente que representa a esta familia se comporte con un cierto nivel de profesionalismo. Especialmente con los empleados más jóvenes e impresionables. El aire se escapó de mis pulmones. Lo estaba haciendo. Allí mismo. Delante de todos. Alejandro seguía sin entender. ¿De qué estás hablando, papá? Y entonces, el señor Arturo soltó el veneno. Vi a tu esposa en la fiesta, dijo. En una situación muy íntima. Con el nuevo diseñador. Iván. Acurrucados junto a la fuente. No era un comportamiento apropiado para la esposa de un futuro director. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Podía sentir el color desaparecer de mi cara. La madre de Alejandro nos miraba, horrorizada. Alejandro me miró. Su cara era una mezcla de confusión y una súplica silenciosa. Esperando que yo lo negara, que me riera, que dijera que su padre estaba senil. Y yo, en un acto de pánico, hice exactamente eso. Me reí, una risa que sonó falsa incluso para mis propios oídos. Le dije: Arturo, por favor. Estábamos hablando. Iván es un chico encantador. Estábamos hablando de trabajo. Está sacando las cosas completamente de quicio. Pero mi negación fue débil. Y la expresión del señor Arturo era de una certeza inquebrantable. Él miró a su hijo y dijo: yo sé lo que vi. Y tú, hijo mío, tienes que decidir qué tipo de imagen quieres proyectar. Y con qué tipo de mujer quieres hacerlo. La cena terminó en ese momento. Alejandro se levantó de la mesa y se fue de la habitación sin decir una palabra. Yo me quedé allí, clavada en mi silla, bajo la mirada triunfante de mi suegro. No había hecho nada malo. Solo había sido yo misma. Amable. Carismática. Pero él había tomado ese momento y lo había retorcido, lo había convertido en un arma. No estaba protegiendo la reputación de la empresa. Estaba ejecutando una vendetta personal. Había envenenado la mente de mi marido, y yo sabía que el viaje a casa, y los días siguientes, iban a ser un infierno. El viaje en coche de vuelta a casa fue en un silencio tan denso que era casi violento. Alejandro conducía con las manos apretadas en el volante, la mirada fija en la carretera. Yo miraba por la ventana, con 1000 argumentos y defensas girando en mi cabeza. Cuando llegamos a casa, la tormenta estalló. Pero no fue la tormenta que yo esperaba. No me gritó. No me acusó de infidelidad. Hizo algo mucho peor. Se sentó en el sofá, me miró con una expresión de agotamiento infinito, y pareció encogerse. ¿Por qué?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué tienes que hacerlo? Me puse a la defensiva de inmediato. ¿Hacer qué? ¿Hablar con la gente? ¿Ser amable? Tu padre es un dinosaurio paranoico. Vio una conversación y la convirtió en un escándalo. No, dijo él, negando con la cabeza. Él vio lo que yo he estado viendo durante años. Pero yo siempre elegí no darle importancia. Elegí confiar en ti.
Y entonces lo descubrí. Descubrí que el veneno de su padre no había creado una duda nueva. Simplemente había validado una duda que ya existía. Empezó a hablar. Y fue como si se abriera una presa. Me habló de todas las veces que se había sentido incómodo. De las cenas de negocios donde yo me reía demasiado fuerte con un cliente. De las fiestas donde yo pasaba más tiempo hablando con otros hombres que con él. De la forma en que los empleados más jóvenes me miraban, con una mezcla de admiración y algo más. Siempre me dije a mí mismo que esa eres tú, dijo, con la voz llena de dolor. Que es tu forma de ser. Que no significa nada. Pero anoche, cuando mi padre lo dijo en voz alta, me di cuenta de cómo se ve desde fuera. Y me di cuenta de que me hace sentir como un idiota. Como el esposo complaciente que no se da cuenta de que su mujer está coqueteando con todo el mundo delante de sus narices. Me quedé mirándolo, estupefacta. Toda su supuesta calma, su aceptación, había sido una fachada. Había estado acumulando resentimiento, inseguridad, durante años. Intenté usar mi lógica habitual. Le dije que era una herramienta de trabajo, que mi encanto nos beneficiaba a ambos, que ayudaba a la empresa. Pero él me interrumpió. No quiero que ayudes a la empresa así, dijo. Quiero una esposa. No quiero una socia de negocios que usa el coqueteo como estrategia de marketing. Quiero volver a casa y sentir que soy la única persona en el mundo para ti. Y llevo mucho tiempo sin sentirme así. La conversación se alargó durante horas. Y con cada palabra que decía, me daba cuenta de la profundidad del abismo que se había formado entre nosotros. Yo veía mi comportamiento como una fortaleza, una habilidad social. Él lo veía como una falta de respeto fundamental a nuestra relación. La confrontación no fue con su padre, fue con él. Y la verdad que descubrí no fue que su padre era un chismoso. La verdad que descubrí fue que mi esposo, el hombre bueno y tranquilo, había estado sufriendo en silencio durante años. Y yo, en mi arrogancia, en mi creencia de que mi forma de ser era innegociable, nunca me había molestado en notarlo. Su padre no había arruinado nuestro matrimonio. Simplemente había encendido la luz en una habitación que ya estaba llena de grietas. Después de nuestra conversación, de su confesión de años de infelicidad silenciosa, hubo un momento, solo un momento, de claridad horrible. Vi las cosas desde su perspectiva. Vi el dolor que mi comportamiento inofensivo le había causado. Sentí una punzada de culpa genuina. Pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por mi mecanismo de defensa más antiguo, la indignación. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a guardar silencio durante años, a fingir que todo estaba bien, a dejar que su resentimiento creciera como una mala hierba, solo para dejar que su padre lo arrancara todo de raíz en una cena? Esto no es mi culpa. Es suya. Es culpa de su cobardía. Un hombre de verdad, una pareja de verdad, comunica sus sentimientos. No los guarda en un cajón bajo llave y espera a que su papá venga a abrirlo por él. Si se sentía incómodo, ¿por qué no me lo dijo de forma clara y directa hace años? ¿Por qué no me dio la oportunidad de que habláramos de ello, de que encontráramos un compromiso? En lugar de eso, eligió el camino pasivo-agresivo. El silencio. La aceptación fingida. Me dejó seguir siendo yo misma, mientras por dentro me juzgaba y me condenaba. Y su padre. Ese hombre es el verdadero villano aquí. Es un manipulador. No le contó a su hijo lo que vio para protegerlo. Lo hizo para herirme a mí, para reafirmar su control sobre su hijo y su empresa. Usó un momento trivial para ejecutar su propia agenda. Es un chismoso malicioso que ha usado su poder patriarcal para interferir en mi matrimonio. Mi matrimonio no está arruinado por mi coqueteo. Está arruinado por la dinámica tóxica entre un padre controlador y un hijo incapaz de defenderse. Alejandro no está enfadado conmigo por lo que hice. Está usando lo que hice como una excusa para finalmente liberar toda la frustración que nunca tuvo el valor de expresar. Yo soy solo el chivo expiatorio de sus problemas de comunicación. Ahora, Alejandro duerme en la habitación de invitados. Apenas nos hablamos. Dice que necesita repensar todo. Pero yo sé lo que eso significa. Significa que está dejando que la voz de su padre se convierta en su propia voz. Mi matrimonio está en ruinas, sí, pero no por mi culpa. Es culpa del chismoso de mi suegro, que vio su oportunidad y la tomó. Y es culpa de mi marido, por ser un hombre tan débil que necesita que su padre luche sus batallas por él. Yo no hice nada malo. Simplemente viví en un sistema familiar en el que, desde el principio, estaba destinada a perder. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Coqueteas con un empleado delante de toda la empresa, tu suegro te ve, se lo cuenta a tu marido, y ahora el matrimonio está arruinado, por su culpa. ¿Has considerado por un segundo que tal vez está arruinado por la tuya? Usuario anónimo 2. Tu marido te lo dijo. Ha estado sufriendo en silencio durante años.
Te comunicó sus sentimientos de la única manera que supo, y tú lo ignoraste. Su padre no le contó un chisme, le dio la validación que necesitaba para finalmente expresar su dolor. Él no es débil, ha estado aguantando mucho más de lo que la mayoría aguantaría. Respuesta de la protagonista. ¿Sufrimiento en silencio? Eso se llama ser pasivo-agresivo. Si tienes un problema, lo dices. No esperas a que tu papá lo diga por ti. Su dolor es solo una excusa para su propia falta de valor. Yo no soy telépata, necesitaba que usara sus palabras. Usuario anónimo 3. Suenas como si vieras tu matrimonio como un negocio y el coqueteo como una herramienta de marketing. Él te está diciendo que quiere una esposa, no una socia comercial. Y tiene todo el derecho a sentirse así. No es culpa de su padre, es que finalmente ha puesto un límite a un comportamiento que claramente le faltaba al respeto. Respuesta de la protagonista. El matrimonio es un negocio en muchos sentidos. Una asociación. Y mis habilidades sociales son un activo para esa asociación. Él se ha beneficiado de mi herramienta de marketing durante años. Ahora, de repente, es un problema, solo porque su padre lo dice. Es hipócrita. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la cena del juicio. Un mes de vivir en una casa que se siente como un campo de batalla silencioso. Alejandro sigue durmiendo en la habitación de invitados. Nuestra comunicación se ha reducido a lo esencial. Pagué la factura de la luz. Los niños necesitan que los recojan de la práctica de fútbol. Es una tortura. Leí los comentarios. La gente me llama irrespetuosa, dice que mi marido ha aguantado demasiado. Es fácil decirlo. No viven bajo el pulgar de un patriarca como Arturo García. No entienden que mi coqueteo no es solo mi personalidad, es una armadura, una forma de tener mi propio poder en un sistema diseñado para anularme. La situación ha empeorado, como esperaba. Mi suegro, el chismoso en jefe, ha aprovechado la situación para reafirmar su control total. La semana pasada, me enteré a través de un correo electrónico de la empresa que el puesto de directora de Relaciones Comunitarias, un puesto que yo había estado creando informalmente durante años y para el que era la candidata obvia, ha sido cubierto. ¿Y a quién contrataron? A una mujer de 50 años, increíblemente aburrida y conservadora, que es amiga de la esposa de uno de los socios comerciales de Arturo. Un movimiento político. Un mensaje claro para mí, tu influencia aquí ha terminado. Confronté a Alejandro al respecto. Le dije que era una bofetada en mi cara, que su padre lo había hecho para humillarme. Y su respuesta me dejó helada. Simplemente se encogió de hombros y dijo, es la decisión de mi padre. Es su empresa. Su empresa. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De la vida que se suponía que estábamos construyendo? Él se ha rendido. Ha cedido completamente a la voluntad de su padre. Ya no es mi marido. Es solo el hijo de Arturo García. Pero el verdadero golpe bajo, el que me demostró que esta es una guerra total, fue lo que pasó con Iván. El joven diseñador. La supuesta causa de todo este drama. Lo despidieron. Sin previo aviso. Sin una razón oficial. Simplemente le dijeron que su puesto había sido eliminado por reestructuración. Todos en la oficina saben que es una mentira. Fue un castigo. Un mensaje para todos los demás. No se acerquen a la esposa del jefe. O más bien, a la esposa del hijo del jefe. Iván me llamó, devastado. Se disculpó, aunque no tenía la culpa de nada. Me sentí enferma. Un chico joven y talentoso ha perdido su trabajo, su carrera en esta ciudad probablemente arruinada, todo porque el señor Arturo necesitaba demostrar su poder. Y Alejandro no ha dicho una palabra. Ha permitido que su padre destruya la vida de un inocente para proteger un matrimonio que él mismo se niega a arreglar. Así que aquí estoy, viendo cómo mi mundo se desmorona. Estoy siendo marginada en mi propia casa y en la empresa que ayudé a construir. Y un chico inocente ha pagado el precio. Todo por un chisme. Por la palabra de un hombre viejo y resentido contra la mía. Mi matrimonio no está arruinado. Está siendo demolido. Y mi suegro es el que maneja la bola de demolición, mientras mi marido sostiene el plano. Actualización final. Han pasado 3 meses. 3 meses de una existencia hueca. Alejandro y yo seguimos viviendo como extraños bajo el mismo techo, principalmente por los niños. El divorcio parece inevitable, una nube negra en el horizonte que se acerca lentamente. La atmósfera en la empresa es gélida. La gente me evita como si fuera una plaga. Arturo, mi suegro, me ignora con una satisfacción mal disimulada. He perdido. Lo sé. He perdido a mi marido, mi influencia, mi lugar en el mundo que creía haber conquistado. Y me he pasado meses consumida por la rabia hacia un hombre, Arturo. Él era el villano, el titiritero que había movido todos los hilos. El final de esta historia
la revelación que lo cambió todo, llegó de la fuente más inesperada. La semana pasada, la madre de Alejandro, Isabel, me pidió que nos viéramos. Siempre habíamos tenido una relación cordial pero distante, unidas por nuestro amor por Alejandro pero separadas por la sombra de su marido. Nos encontramos en una discreta casa de té. Estaba nerviosa. Esperaba un sermón, una defensa de su marido y su hijo. Pero no fue eso lo que pasó. Isabel me miró, con sus ojos amables llenos de una tristeza profunda, y se disculpó. Me dijo, siento mucho lo que mi marido ha hecho. Despedir a ese chico fue un acto cruel e innecesario. Y la forma en que te ha tratado es imperdonable. Me quedé en shock. Pero entonces, ella continuó. Y sus palabras, pronunciadas con una suavidad devastadora, destrozaron la narrativa que yo había construido con tanto cuidado. Me dijo, pero tienes que entender algo. Arturo no le contó a Alejandro lo de la fiesta para destruirte. Lo hizo para protegerlo. Y no de ti, sino de sí mismo. La miré, sin entender. Ella suspiró. Alejandro es igual que mi padre. Su abuelo. Un hombre maravilloso, encantador, que nunca fue suficiente para una sola mujer. Mi padre engañó a mi madre toda su vida. Y ella lo sabía, y vivió en una agonía silenciosa. Cuando Alejandro empezó a salir contigo, Arturo lo vio. Vio a su propio padre en ti. No, continuó, mientras yo la miraba, horrorizada. No es que pensara que le serías infiel. Es que vio tu energía, tu necesidad de atención, tu encanto fácil. Vio a una mujer que, como su abuelo, nunca se sentiría satisfecha con el amor de una sola persona. Y ha pasado toda la vida de Alejandro aterrorizado de que su hijo repitiera la historia de su madre. Que se casara con un espíritu libre y pasara su vida esperando en casa, con el corazón roto. Cuando te vio en la fiesta, concluyó, no vio a una mujer coqueteando. Vio a su padre. Vio la historia repitiéndose. Y se lo contó a Alejandro no como un chisme, sino como una advertencia. Te lo dije. Y Alejandro, que ha crecido con esa sombra toda su vida, escuchó. No escuchó a su padre. Escuchó a sus peores miedos. Me quedé allí, con mi taza de té enfriándose en mis manos. Y lo entendí. Toda mi lucha, toda mi indignación. Había estado luchando contra el enemigo equivocado. No era una batalla contra un patriarca celoso. Era una batalla contra un fantasma. El fantasma del abuelo de Alejandro. Mi matrimonio no fue arruinado por un chisme. Fue arruinado por un trauma generacional. Fui juzgada y condenada, no por mis acciones, sino por la sombra de un hombre al que nunca conocí. Arturo no es un villano. Es un hombre roto que intentaba proteger a su hijo de su propio dolor. Y Alejandro no es débil. Es el producto de ese miedo. No sé si esto me hace sentir mejor o peor. Me absuelve de la malicia, pero me condena por la casualidad. Fui simplemente la actriz equivocada para un papel que ya estaba escrito. Así que este es el final. Se acabó. Ya no hay rabia. Solo una tristeza inmensa. Mi matrimonio no fue destruido. Nunca tuvo la oportunidad de empezar. Fue una víctima, desde el primer día, de una historia que empezó mucho antes de que yo naciera. Y no hay nada que yo pudiera haber hecho para cambiar ese final.